En este video vamos a hablar de los logaritmos. Para entender qué es un logaritmo, debemos partir entendiendo la notación de potencia. Debemos recordar que la notación de potencia nos indica que un número a, que llamaremos base, elevado a un número n, que llamaremos exponente, nos va a dar un resultado b, que será la potencia. ¿Y de qué forma obteníamos a partir de la base y el exponente la potencia? Multiplicando la base la cantidad de veces que me indica el exponente. A por A por A n veces. Teniendo en consideración esta notación, nosotros podemos desarrollar tres definiciones distintas. Una, la de potencia, que es cuando yo quiero encontrar el valor al desarrollar la multiplicación previamente definida. Otra, cuando yo quiero encontrar la base, que elevada a una cierta cantidad de veces me da la potencia. Y otra, en donde tengo la base y quiero saber cuántas veces la debo multiplicar para obtener el resultado. Cuando hablamos de logaritmo, estamos haciendo referencia a esta última igualdad. Vale decir que en nuestra notación de potencia, el exponente va a ser nuestra incógnita. Por lo tanto, nosotros definiremos el logaritmo a partir de la notación de potencia, diciendo que el logaritmo de b en base a va a ser igual a n. Notemos que la base de la potencia pasaría a ser la base del logaritmo. La potencia en sí pasa a ser el argumento del logaritmo y el exponente de la potencia, que en nuestro caso va a ser desconocido, va a ser igual a el logaritmo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 elevado a 4 y sabemos que eso nos da como resultado 81, podemos decir en notación de logaritmo que el logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Esta equivalencia nos permitirá encontrar el valor de algunos logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de 125 en base 5 es igual a x. Estaríamos diciendo que queremos saber 5 elevado a cuánto me da 125. Cuando me hacen la pregunta con el logaritmo, me están pidiendo esto, encontrar el exponente. Para eso tengo distintas formas. Una, multiplicar 5 la cantidad de veces necesaria para obtener el resultado, y desde ahí decir, bueno, x va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque necesito multiplicar 3 veces 5 para llegar a ese resultado. Y por lo tanto, el logaritmo de 5 en base 125 va a ser igual a 3. Otra forma es escribiendo este resultado, este argumento del logaritmo, como potencia de 5. Pero para eso tendríamos que ocupar una notación similar a la anterior. 5 multiplicado 3 veces me da 125 y por lo tanto x va a ser igual a 3. A esta forma se le llama ecuación exponencial. Otro ejemplo, si me dicen el logaritmo de x en base 4 es igual a 3, me están pidiendo determinar el argumento del logaritmo. La igualdad definida para el logaritmo y la potencia sigue siendo la misma. Me estarían pidiendo determinar cuánto es 4 elevado a 3.
Y en tal caso simplemente debo multiplicar 4 3 veces para determinar que el valor de x en este caso es 64. En este caso, x o la incógnita es la base del logaritmo. Si nosotros interpretamos esto bajo la igualdad de potencia, nos estarían pidiendo decir x elevado a 3 es igual a 27. En tal caso nos están preguntando qué número elevado a 3 o multiplicado por sí mismo 3 veces es igual a 27. Esa equivalencia la podemos determinar a partir de la raíz. Debemos recordar que cuando yo quiero determinar el valor de la base en una potencia, ocupo la raíz, en este caso la raíz cúbica. Y sabemos que la raíz cúbica de 27 es igual a 3, puesto que 3 por 3 nos da 9 y por 3 27. Así, la base en este logaritmo es igual a 3. Como último ejemplo, vamos a tomar la expresión logaritmo de 27 en base 0,3 periódico igual a x. Si nosotros esto lo expresamos como notación de potencia, nos estarían diciendo 0,3 periódico elevado a cuánto nos da 27. Acá la complicación no es pasar de logaritmo a notación de potencia, sino que interpretar y recordar que ese 0,3 periódico nosotros lo podemos transformar a fracción y luego esa fracción se puede simplificar y por lo tanto esto es equivalente a decir 1/3 elevado a x es igual a 27. En este caso debemos ocupar propiedades de potencia que son importantes de recordar. Por ejemplo, si yo quisiera invertir esta base para poder igualarla con la base del 27 que va a ser 3, yo debiese decir 3 elevado a menos x. Siempre que yo invierto una base, debo cambiar el signo del exponente. Y el 27, de acuerdo al ejercicio anterior, sabemos que se puede escribir 3 elevado a 3. Por lo tanto, menos x es igual a 3 y de acá x es igual a menos 3. Por lo tanto, el valor del logaritmo de 27 en base 0,3 periódico es igual a menos 3. Para finalizar, debemos agregar las restricciones que tienen las variables del logaritmo. Estas restricciones se aplican al argumento y a la base. Para la base a, nosotros tenemos como restricción que siempre va a ser mayor que 0 y distinta de 1. Para b, tenemos como condición que siempre va a ser mayor que 0. ¿Qué quieren decir estas restricciones? Que si la base en algún momento se presenta como un número negativo o 1, no está bien definido. Asimismo, si el argumento es un número negativo, está mal definido y no se puede calcular.